Hola hermanos, ya estamos un día más aquí. Yo vengo con un vídeo que me hace especial ilusión, porque quizá yo no sea un referente, ni muchísimo menos, de literatura infantil y juvenil, conocida como LIG. La verdad, no lo soy y no tengo bagaje como para pretender venir aquí a enseñar nada a nadie. O sea, yo tengo un bagaje personal de cuando leía yo infantil, un bagaje personal de cuando leía yo juvenil y luego pues en mis años intento leer un poco de todo, pero no soy una persona experta. No, por ejemplo, como mi amigo Sergi, que pues él sabe muchísimo de literatura infantil y juvenil y otra mucha gente que lee muchísimo más que yo y sabe muchísimo más que yo. Pero sí que es una cosa que he intentado hacer desde el inicio de yo tener redes sociales y como lectora misma siempre he intentado hacer, que es darle visibilidad a este rango de edad, que no es un género, a este rango de edad, de darle el respeto y la dignidad que merece y sobre todo de intentar probar autores y libros y de intentar pues no quedarme en esa idea superflua de que como ya tengo una edad, las cosas infantiles y juveniles ya no me llegan, porque creo que es un error de los adultos. Obviamente hay muchos libros de infantil y juvenil que vas a conectar más si los lees con según qué edad, y obviamente pues todo lo que hay en infantil y juvenil no te va a gustar o no te va a encantar o se te va a quedar corto o yo qué sé, pero es que eso también pasa con todo lo demás, entonces bueno, ¿por qué estamos aquí hoy? Que también aquí el inicio. Bueno, hoy es un vídeo un poco en plan de libros que yo he leído y me han gustado mucho, que son de infantil y juvenil, que creo que los adultos deberían leer. Sobre todo en dos facetas. Por un lado, los adultos que tienen hijos, yo opino que una persona que tenga hijos, que quiere que sus hijos lean, lo primero es que tienen que leer. Y lo segundo es que debería leer lo que leen sus hijos. Quiero decir, no digo que te tengas que leer todo lo que leen tus hijos, pero estaría bien que como padre, como progenitor, como madre, te leyeras en lo que leen tus hijos, para saber qué está leyendo, para saber de qué va y también para poder hablar de ello con tus hijos, con tus peques. ¿Sabes? O sea, no sé, me parece un mínimo de como persona. Y luego los adultos en general, tengan descendencia o no, deberían leer Lig de vez en cuando. Porque muchas veces los libros de literatura infantil y juvenil tienen enseñanzas, tienen elementos, tienen personajes, tienen temas que muchas veces la literatura adulta no se preocupa de ello. No se preocupa. Y pongo un ejemplo claro. La literatura que lo está petando muchísimo en cuanto a ofrecer diversidad real y en cuanto a hablar, por ejemplo, desde la naturalidad total de la realidad LGBTIQ+, es la literatura infantil y juvenil. Le está dando 27 millones de vueltas al rango de edad de la adulta. Pero 27 millones de vueltas. O sea, se están preocupando muchísimo más que la adulta. Que obviamente tiene también la parte educativa, pedagógica, y por eso quizá a veces se tratan temas de manera diferente. Pero es que igualmente, es que va a años luz en muchas cosas. Y eso a veces también nos hace falta, como adultos, acordarnos de según qué cosas importantes. Y fijarnos en según qué cosas también. Entonces, bueno, yo vengo con una serie de libros o estilos o lo que sea que me han gustado, que me gustan, que tengo en casa, que disfruto mucho y que creo que cualquier persona adulta, tengas la edad que tengas descendencia o no, seas de aquí, de allá o de donde seas, vale la pena que lo leas, vale la pena que te acerques, vale la pena que dejes atrás cualquier tipo de prejuicio y pensamiento sobre esto y leas esto, que muchas veces el rango de edad nos hace ver los libros de una manera o de otra y no debería ser así. El rango de edad muchas veces está puesto ahí pues para ayudar a alguien a elegir un libro, ayudar a los más pequeños a saber qué tipo de libros van a poder leer mejor o peor, pero ya está. Que un libro esté catalogado para mayores de 8 años no significa que si tienes 45 no te lo puedas leer. Literalmente. Y muchas veces eso nos olvida. Y hay joyitas ahí esperando, teniendo mucho que decir, que muchas veces los adultos pues eludimos porque yo ya tengo otra edad, me voy a poner en otras cosas. Que está muy bien leer lo que tú quieras, pero que también está, que no nos cerremos, que a veces, por ejemplo, me dejáis comentarios algunos de es que yo no tengo críos, cuando yo a veces he recomendado según qué libros, es que yo no tengo críos. Yo tampoco tengo críos, tengo 29 años, no tengo críos. ¿Qué tendrá que ver? O sea, de verdad,
No lo digo como un ataque, lo digo como una reflexión real. ¿Qué tendrá que ver no tener niños en casa para no poder leer libros de infantil y juvenil? No digo que todos los días de tu vida, pero primero, que obviamente puedes tener cualquier edad y querer leer juvenil o infantil toda tu vida, por gusto. Pero luego es que además creo que cualquier persona que tenga intención de tener un abanico más o menos amplio de literatura y más o menos amplio de me gusta leer cosas diferentes y, por ejemplo, me gusta leer libros de otros países y de otras historias y si me muevo en el género negro pues quiero leer algo de sci-fi y tal, ¿por qué no infantil y juvenil? ¿Vale? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no? Entonces, bueno, vamos a hablar. Lo primero que voy a decir es algo que ni siquiera es un tipo de libro ni un autor. Es un género entero, que además ni siquiera es un género tampoco. Es un estilo concreto de libro que siempre está catalogado como de juvenil, que no es verdad, porque no es cierto, y que siempre miramos, o yo al menos siempre he visto a muchos adultos, desde que yo era pequeña y lo consumía, mirarlo desde, ¿sabes? En general pasa con toda la novela gráfica y el cómic. En general, los dibujitos son para niños. Eso ha pasado casi siempre, como las pelis de dibujitos. Yo eso no lo veo que es para niños. ¿Qué te pasa? O sea, yo también os lo digo, aquí entre nosotros. A mí los adultos que no ven pelis de Disney porque son para niños, no los quiero en mi vida. Ese tipo de gente no la quiero en mi vida. No la quiero. Ni como amigo, ni como parejo. Lejos. Si no ves pelis de Disney porque son para niños, te falta un hervor y una poquita de visión en la vida. ¿Eh? No. A mí la gente que tiene ese tipo de ya argumentitos no me gusta. No, no me gusta, no. O sea, que me digas, mira, he visto no sé qué película de Disney y no me ha llegado. Pues bueno, pues puede ser. A mí Brave me decepcionó. A mí Frozen no me gusta. Vale, vale. Pero yo qué sé, son gustos personales, pero que tu concepto de vida sea, no, yo películas de dibujitos no veo. Yo películas infantiles no veo. Sobre todo muchos tíos. Esto también es un problema también de machismo recalcitrante. Pero en general también voy a decir que también me ha pasado con mujeres. Pero me pasa más con hombres, también es verdad. Pero bueno, esta adultez absurda de que como soy adulto, ya dibujitos no, y cositas no, y tal, que es en plan de, hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vale? Entonces, vale, bueno. Entonces, concretamente dentro de, como la novela gráfica y el cómic, que además ya de por sí lo de novela gráfica a mí ya es algo que me pone muy nerviosa, un día ya hablaremos de eso. Sí que hay cierta de esto de adultos, autores referentes y demás, o por ejemplo el concepto este de, bueno, yo soy adulto, no veo dibujitos, pero yo soy súper fan de Marvel o súper fan de DC, y eso lo vemos bien, según quién, también te digo, porque también está el típico de eso es ser fricazo, que es que de verdad yo la pedantería, tontería y el snobismo lo llevo fatal, pero bueno, si hay un estilo concreto que yo he visto siempre muy denostado, infravalorado y tratado mal, es el manga. ¿Vale? O sea, yo el manga en general, y digo en general, o sea, no todo el mundo obviamente, pero en general veo que hay mucha idea de mucha gente de verlo como algo, pues eso, infantil, juvenil, dibujitos, tonterías, japoneses y chorraditas. Y claro, el manga, es que el manga engloba todo, o sea, dentro del manga hay de todo. Hay ciencia ficción, hay fantasía, hay suspense, hay romántica, hay de todo. Es que hay de todo. Narrativa, hay lo que tú quieras, terror, lo que tú quieras. Entonces, claro, el manga, o sea, denostar el manga y quitarlo de tu catálogo porque es manga, es que es absurdo en sí mismo. Y además es que hay obras impresionantes de lo que te guste. Porque es que si te gusta el terror, los japoneses son buenísimos haciendo terror. Y dentro de manga hay terror brutal. Brutal. O sea, hay autores que son referentes en el mundo del terror haciendo manga. Es que hay libros de ciencia ficción que han creado escuela, que han hecho luego series y películas y historias que tú estás idolatrando y vienen de una idea manga. Es que hay Spokons, que son los mangas de deportes, que luego la gente se ve los animes en 2 días. Hay muchísimo manga de romance, de lo que se llama shoujo, que yo tengo muchísimo, la verdad. Yo la mayoría de cosas que tengo de manga, perdón, son romántica. Que siempre digo lo mismo, yo siempre digo que yo no leía romántica hasta que empecé con la Gleipas y tal, con 17 años, pero no es cierto, porque yo leía mucha romántica en manga. O sea, yo tengo muchísimas historias en mis favoritos con 13, 14, 15 años que eran romántica, solo que eran manga. Y como eran manga, pues no, mal, ¿no? Pero quiero decir, hay de todo. Y hay para lo que quieras. O sea, yo, por ejemplo, de mis mejores lecturas de fantasía
de 2021 fue Atelier of Witch Hat. Me parece una historia preciosa. El dibujo, la historia, los personajes, todo, o sea... Pero es que hay tantos, o sea, es que lo que quieras. Es que dentro de lo que cabe, claro, el manga tiene tanto que lo que quieras, lo que quieras. Entonces, de verdad, dadle una oportunidad si podéis, porque es que hay historias impresionantes. Obviamente no digo que os tenga que gustar todo, pero es que hay cada historia, además hay cada dibujo, hay cada autora y autor que dibujan. Maravilla. Luego os vengo con una recomendación de cuando yo era pequeña. Fue un libro que a mí me gustó muchísimo durante muchísimo tiempo. Lo cogía de la biblioteca un montón de veces y lo releía porque yo nunca llegué a tenerlo en casa, nunca llegué a tenerlo en papel en casa y ahora me lo quiero regalar a mí misma, ¿no? Pero de pequeña lo leí de la biblioteca de mi colegio 20 veces quizá. Yo lo leí en su momento como Al Peix Rissat, en catalán, de Marcus Pfeiffer o Pfeiffer o algo así. No sé cómo se pronuncia exactamente. Es un poco como la vacuna. Pero en castellano es El pez arcoiris. Es un libro infantil para peques muy peques. Muy, muy bonito. Muy bonito. O sea, es un libro, es un álbum ilustrado muy bonito que yo recomiendo leer a cualquiera, tengas la edad que tengas. Porque es un libro muy cookie. Es un libro de un pez que tiene todas las escamas del cuerpo iridiscentes. Y entonces lo tratan diferente. O sea, no se relaciona de manera normal con otros peces. Y él tiene por una parte una coraza como que no quiere, o sea, se escuda un poco en cierta soberbia, en cierta cosa de yo soy diferente, para no acercarse a los demás y los demás no se quieren acercar a él. Entonces es toda una historia de eso, de diversidad y de cómo tratamos a la gente que no es como nosotros y cómo la gente que no es como nosotros se crea su propia coraza y su propia manera de vivir para poder sobrevivir, ¿no? Y la evolución de este libro, cortísimo, álbum ilustrado, con poquita letra y tal, es preciosa. El final a mí me encantaba y los dibujos, es que las hojas de ese libro, o sea, ese libro es precioso. Y luego yo me di cuenta de que estaba, cuando estuve trabajando en la FNAC en 2019, y luego me enteré de que es una colección, de que hay más libros de este pececillo y también los quiero porque me gustan un montón. Y tanto si tenéis peques como si no, yo os recomiendo que lo leáis. Que lo leáis porque es muy bonito y los dibujos son muy bonitos. Y hablando de esto, otra colección de álbum ilustrado de peques que yo recomiendo a todo el mundo. Y si tenéis mascota en casa, que lo cojáis porque os va a encantar, son los libros de Lisa Papp. Yo tengo dos. Tengo el de la protectora y el de aprender a leer, pero sé que hay más. Mira, yo en general los dibujitos de Lisa Papp es que, o sea, poca gente hay en el mundo que dibuje perros más increíblemente bien que esta señora. O sea, es que es impresionante. Pero es que el libro de aprender a leer es precioso y emotivo y bonito. Y el libro de la protectora es que, o sea, son dos libros, álbum ilustrado grande, preciosos. Preciosos. Y es que me da igual que no tengas peques. Es que si te gusta leer y te gustan los animalinchis, cógetelos. O sea, no lo dudes. Son preciosos. No te vas a arrepentir. O sea, el de la protectora, aparte de que te llega toda la patata, te llega al corazoncito y te rompe, es que solo por los dibujos, ya vale la pena el libro. Te lo digo, ya vale la pena el libro. O sea, sinceramente. Te lo digo. Siguiente cosa. Bueno, aquí como siempre, el asterisco de siempre. Yo no puedo hacer, a ver, yo lo siento, ¿vale? Pero yo no puedo hacer una lista de libros que siendo adulto tienes que leer y que vale la pena que leas sin mencionar Harry Potter, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que suelta por la boca esta señora últimamente. Me da mucha vergüenza ajena y estoy muy decepcionada de que una autora que ha sido tan importante para mí durante tantísimo tiempo está diciendo lo que está diciendo. Sobre todo por la influencia que ella tiene, ¿vale? No me parece correcto. Pero, para mí, y esta es mi opinión, no digo que tenga que ser la de todo el mundo, estas obras para mí significan muchísimo y además, todas las veces que yo he leído estas obras, a mí me sigue pareciendo que Harry Potter tiene unas enseñanzas muy buenas, muy, muy buenas. Yo sé que hay mucha gente que quiere interpretar Harry Potter de muchas maneras diferentes, cada uno con lo suyo, como me pasa con la abeja maya.
Yo entiendo que hay gente que interpreta ciertas cosas de Harry Potter de una manera concreta, cada uno con lo suyo. Yo no las interpreto así. Yo creo que Harry Potter se puede leer de una manera buscándole muchas cosas y vas a poder encontrar o no. Pero yo creo que leyendo Harry Potter de manera normal y buscando las metáforas, hay muchas metáforas muy buenas. Hay muchas enseñanzas muy buenas y tiene una complejidad de mundos y tiene una capacidad de meterte en una historia, en un montón de personajes, que a mí me parece brutal, brutal. Además, es un libro que yo, por ejemplo, eso sí que no lo he visto mucho en ningún lado dicho y a mí me parece bastante importante. Es un libro que está escrito en los 90. Que a mí me parece de los primeros que tiene una inclusión racial real en Inglaterra. Quiero decir, yo no digo que sea perfecta, pero es que yo no conozco sagas de juvenil del momento de autores europeos donde no hubiera nada más que niños blancos. Y digo sagas, digo series, digo pelis. En Harry Potter desde el principio hay una representación de lo que es UK, porque obviamente UK no es Estados Unidos, por tanto, la mitad de la población de Hogwarts no van a ser personas afrodescendientes, porque en UK no hay una proporción tan grande. Quiero decir, esta idea tan absurda que tiene ahora cierta gente de querer que el mundo cuando se representa tenga la misma proporción que hay en Estados Unidos es absurda, ¿vale? O sea, el porcentaje de personas afrodescendientes en Estados Unidos es muchísimo más alto que en otros países porque allí tienen una cantidad de gente afrodescendiente enorme, pero en otros países no. Exactamente igual que hay otras culturas que en Estados Unidos no están tan presentes y en otros países sí, como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha gente pakistaní hindú, porque eran colonias inglesas. Entonces, lógicamente, va a haber tiene que haber, y están representados en Hogwarts. Entonces, yo no digo que Harry Potter sea perfecto, ni muchísimo menos, pero a mí me parece que sí tiene muchas cosas buenas, y más en el momento en que está escrito, y que lo hacen merecedor de estar en listas de libros que valen la pena, sinceramente. Aparte de que Harry Potter está en todas partes y no tienes ni por qué comprarlo, lo puedes coger de cualquier biblioteca. O sea, no tienes que darle un duro a JK. Sinceramente, hoy en día es facilísimo leer Harry Potter sin tener que darle un duro a JK. Así que, no sé. A mí me sigue pareciendo que merece la pena y que los adultos pueden encontrar cosas muy interesantes en esa saga. En mi opinión, no digo que tenga que ser la vuestra. Otro libro que a mí me parece maravilloso y que creo que mucha gente adulta debería leer es La lección de August o Wonder. A mí me pareció un libro maravilloso de R.J. Palacio. Me pareció un libro maravilloso por muchas cosas. Porque te habla desde la perspectiva de August, te habla desde la perspectiva de su hermano, te habla desde la perspectiva de los padres, desde la perspectiva de los compañeros de clase. Tienes toda la parte familiar, tienes toda la parte de amistades, tienes toda la parte del colegio, tienes la parte del perrito. Es decir, hay muchas cosas, luego la película también es muy chula. Hay muchas cosas a tener en cuenta, muchas pequeñas enseñanzas que vale la pena tener a diario. Y además porque es un libro que lo que yo os decía siempre con lo del realismo, es un libro realista porque te habla de lo peor del ser humano y de lo peor de ir al instituto y ir al colegio y cómo el bullying y según qué cosas te pueden afectar mucho. Y a la misma vez también te habla de lo bueno de la vida, de una familia que está junta, que se quiere, que se cuida, unos padres que son unos buenos padres, una hermana que quiere mucho a su hermano y que está muy pendiente de él, amistades verdaderas, profesores que están a la altura. Quiero decir, tiene las dos partes del realismo, de lo peor del ser humano y de lo mejor del ser humano, que muchas veces se nos olvida y que muchas veces la literatura adulta no hace. Que ya sabéis que yo pues soy una fiel defensora de que el realismo no puede ser solo mostrar lo malo y que no es realista algo por ser lo peor del mundo, porque ser realista solo significa que es coherente con el momento y que es que te lo crees, ¿no? Como que representa cosas que pasan, pero claro, cosas que pasan buenas y malas todos los días, que a mucha gente parece que se lo olvida. Y también, por ejemplo, me gustó mucho George. Yo tengo George en casa hace ya bastante tiempo, no sé si se me lo regaló o me lo regaló alguien. Igual me lo regaló algún Neusiana, más bien. Pero no me acuerdo. Pero bueno, tengo George en casa, de Alex Chino. Es un libro sobre la realidad trans.
desde la infancia y me parece una historia brutal. O sea, me parece una historia genial, muy bien contada, muy bien explicada. ¿Y qué es lo de siempre? A nivel pedagógico y a nivel hacérselo leer a niños pequeños y adolescentes para que entiendan esas cosas está muy bien, pero también me parece un libro muy decente para que lo lean adultos. Tanto si tienes una perspectiva y una... em, de un pensamiento propio ya sobre la realidad trans y lo tienes totalmente normalizado y estás deconstruido y tal, como si no. Quiero decir, no es solo para educar a un adulto, para que vea lo que es, no, sino para aprender más, para verlo desde otra perspectiva, para entender ciertas cosas, para reflexionar ciertas cosas. Eh, como lo es, por ejemplo, el de Thomas Page McGee. O sea, quiero decir, este desde el punto de vista más infantil y el otro desde el punto de vista más adulto, pero es que yo creo que vale la pena cualquiera de los dos. Luego vengo con una editorial, así en general. Yo además, desde que estoy trabajando también la recomiendo más de una vez porque pues creo que lo está haciendo muy bien y no me escondo, lo he dicho muchas veces. A mí me parece que Kakao Books lo está haciendo muy bien como editorial. Muy bien, muy bien. Habrá libros que me gusten más, habrá libros que me gusten menos. Sí, estoy preparando el vídeo, lo que pasa es que todavía no he leído todo lo que han publicado, por eso todavía no ha llegado, pero sí estoy en ello. Es que me está costando mucho leer Pink, porque lo pedí a la biblioteca, pero llevo un mes esperándolo. Por eso voy tan tarde. Pero no os preocupéis que viene. Kakao Books lo está haciendo muy bien. Hay libros que me gustan más y libros que me gustan menos, pero está haciendo muy, muy bien. Y creo que esos libros, obviamente, están pensados para un público infantil y juvenil, pero esos libros merecen ser leídos por cualquier tipo de lector y son muy importantes. Sería muy importante que los leyeran adultos. Muy, muy importante. Muy importante. Adultos pertenecientes al colectivo LGBT y adultos que no. Obviamente, para muchos adultos del colectivo LGBT creo que será una sensación, una experiencia de pensar, madre mía, cómo habría cambiado mi vida si yo hubiera tenido acceso a este tipo de libros cuando yo era joven, ¿no? Por esa idea de cuando tú tienes 15 años, todas las historias que te llegan son protagonizadas por gente cis-hetero y eso también te marca porque necesitamos representación. Y otra parte es para adultos que, como yo, que somos cis-hetero, pero que también te ayudan a ver ciertas cosas y que también te sientes totalmente identificado. Yo siempre lo digo, esta tontería que tiene la gente de pensar que con unos personajes o con unas historias que no son de lo tuyo no te vas a sentir identificado. O sea, llevamos toda la vida las mujeres leyendo libros escritos por señores, protagonizados por señores y no nos ha pasado nada. O sea, ahora porque las personas cis-hetero leamos historias protagonizadas por personas LGBT no nos vamos a sentir identificados. Es que es una gilipollez. Que obviamente esto es una moneda de doble cara, obviamente. Es decir, obviamente tú te puedes sentir identificado con cualquier personaje, aunque no tenga nada que ver contigo, y eso es lo bonito de la literatura, pero a la misma vez hace falta representatividad. Hace falta que la ficción tenga personajes que representan a todo el mundo, porque necesitamos tener referentes, lo necesitamos. Entonces, que no usen el argumento típico de, bueno, pues si te identificas con cualquiera, aunque no sea lo tuyo, pues da igual. No. Las mujeres necesitábamos ser protagonistas y seguimos necesitándolo de muchas maneras. Y seguimos necesitando que no se haga lo típico de no. Ahora todas las protagonistas van a ser empoderadas y fuertes y soldados para huir de todo lo femenino. Es que eso tampoco. Quiero decir, hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿vale? Pero Kakao Books para mí lo está haciendo muy bien. Y yo además siempre digo lo mismo. Leed lo que queráis, lo que más os llama de Kakao Books, pero mi recomendación es que leáis Animes Pensamientos. O sea, Animes Pensamientos es un libro que es que si no te gusta, no sé por qué no te gusta, sinceramente. Es uno de esos libros que dices, no puedo llegar a entender cómo alguien puede leer ese libro y no gustarle. A mí me parece de un nivel es que es precioso en todos los sentidos, es realista, es profundo, es complejo, tiene tantas cosas y es tan de hoy en día, aunque tenga 40 años, que es que no entendería cómo alguien puede leerse Animes Pensamientos y no disfrutarlo. Luego, obviamente, tenemos a Kei O'Neill, le autore, creo que es neozelandesa, australiana, bueno, de Nueva Zelanda a Australia. Y bueno, a mí me encanta. Ya sabéis que a mí me encanta. Yo todo lo que publique, todo para mí, especialmente los Dragones de Té. Los Dragones de Té creo que son los libros que más me han gustado, más me han encantado, más me han llegado, más me han hecho los últimos años, de verdad. O sea, el dibujo, la historia, la inclusividad,
los temas que trata, reciclaje, feminismo, representación. Son unos libros que es que, de verdad, o sea, yo lo cogí, el primero lo cogí de la biblioteca, lo leí, dije que lo quería, todavía no los tengo en casa, pero los quiero. Y se lo dije a mi madre, le dije, mamá, te tienes que leer esto. Me gustaron a mí, le gustaron a la mamá. También me gustó mucho Bahía Acuicornio. Qué bonito es ese libro, Dios mío de mi vida. Y es que todo, o sea, el dibujo, los colores, la historia, la profundidad, el desarrollo, es impecables, impecables. Y son un libro que yo creo que le aporta a todo el mundo, o sea, de verdad, aunque tengas 50 años. Es que son libros que sí que te dan, es que lo que he dicho antes, son lo mismo que las películas Disney. Las películas Disney le aportan a cualquiera. Obviamente la reflexión que te va a aportar cuando tienes 15 o cuando tienes 8 no va a ser la misma que cuando tienes 50, porque tu vida, tu jugaje y demás es diferente. Pero sí que aportan, claro que aportan. Luego, obviamente, tenemos La biología del marido de mi hermano. A mí es que me parece un manga impresionante, por mil cosas, por mil cosas. Es que son, o sea, mi madre también los leyó, le encantaron, los tengo aquí, eso sí que los tengo aquí abajo. Me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. El dibujo es precioso. Gengoro hace una historia familiar, fantástica. Además, hace a un padre y una madre están separados y tienen una relación buena y decente en pos de la felicidad de su hija. El tío, la historia, el tradicionalismo japonés. Hay tantas cosas en ese libro, tantas cosas. Y además es un libro que si tienes 15 años vas a ver unas cosas y si tienes 50 vas a ver otras. Entonces me parece súper interesante, tanto como lectura para más jóvenes como lectura para más mayores. Pero es un libro de verdad, si podéis, leedlo. Ya quedan dos nada más. Penúltimo serían, yo siempre lo digo, leed todos los libros juveniles de Carlos Ruiz Zafón. ¿Cuáles son los libros juveniles de Carlos Ruiz Zafón? El príncipe de la niebla, El palacio de la medianoche, La luz de septiembre y Marina. Para mí, ya que lo he leído todo, La sombra del viento es mi libro favorito de Carlos Ruiz Zafón, pero para mí los 4 libros de juvenil son mejores que los 4 libros de adulta. Entendedme, a mí la tetralogía del cementerio de los libros olvidados me gustó, pero fue hacia abajo. O sea, El sombra del viento me parece el mejor, el segundo no está mal, el tercero bueno, y ya el cuarto se repitió demasiado, dio demasiadas vueltas en lo mismo, no me convenció tanto. En cambio, los 4 libros de juvenil, que además tienen un tono incluso cercano al terror, porque va a un mundo complicado y tiene algunos temas así y tal, a mí me parecen maravillosos. Son libros además que tocan temas muy serios, que crean personajes muy bien llevados, que tienen un punto de fantasía chunga potente y están muy bien hechos, la verdad. Son unos libros que a mí me parecen maravillosos y yo personalmente os los recomiendo mucho. Si habéis leído Zafón y os ha gustado Zafón, estos libros os van a gustar. Y nada, el último libro que voy a comentar es Heartstopper. A ver, yo no me voy a esconder. Me parece una saga de libros de cómic juvenil, inclusivo, decente, impresionante. Impresionante. O sea, me refiero a inclusivo y decente porque no son personajes clichés hechos solo para llevar la etiqueta, sino que tiene sentido. Como he dicho antes con los de Cacao Books. Son unos libros que a nivel juvenil pues son estupendos. Y para adultos, obviamente, si perteneces al colectivo, te vas a sentir identificado y vas a ver como en plan de ojalá hubiera tenido yo esto cuando era jovencito, entiendo yo, o por lo que me han comentado compañeros y tal. Pero por otro lado también está el concepto de simple y llanamente disfrutarlo como historia. Disfrutarlo como historia y tener esos momentos de decir, pero qué cosa más cookie, qué cosa más bonita, qué pena que tengamos que haber pasado tantísimo tiempo para que esto pueda ser, para que en la ficción puedan haber ese tipo de historias. Y no sé, a mí me parecen unos libros que le pueden gustar a cualquiera y que aportan muchas cosas, porque además es que no van específicamente sobre la orientación sexual ni la identidad de género de nadie. Son libros que hablan, pues como cualquier historia de gente joven, del instituto, de tus problemas, de la familia, de los amigos, del bullying, de mil cosas. Y me parece que hacen una labor impresionante, que son diferentes a otras muchas cosas que se han publicado antes y que además te dejan feliz, te dejan el corazón calentito, que hace falta libros con el corazón calentito, ya lo sabemos aquí.
Y nada, que era eso, un repaso un poco a todo lo que últimamente he leído, que me parece que vale la pena y tal. Ah, y también os recomiendo un libro muy chulo, para vosotros y para regalar, que se llama Gent de tota mena. En castellano no sé cómo se llama, ya lo buscaré, os lo pondré por aquí. Es un libro chulísimo para hablar de diversidad con los más peques. Que además con solapas y con cosas y todo. Bueno, a mí me encantaba, lo sigo teniendo. Este sí lo tengo en casa. Es un libro chulísimo y os recomiendo un montón que lo busquéis y lo tengáis y lo regaléis. Que además lo reeditaron, así que creo que está disponible. O espero que siga estando disponible porque me parecía una maravilla. Y nada, ahora sí que sí, ya está, no te enrolles más, please. Y nada, eso, que me pongáis abajo cuáles son los libros de literatura infantil y juvenil que vosotros consideráis que más os han marcado y que recomendaríais leer a otras personas, tengan la edad que tengan. Me parecería muy interesante que me lo pusierais abajo. Y nada, que si no sabéis qué poner, pues que me dejéis un emoticono de... Emoticonos de colorcillos, de colorines los que queráis, ¿vale? Colorines. 2 o 3 colorines diferentes, los que queráis, o 5, me da igual. Colorines, cosas bonitas. Y nada, como digo siempre, hazte donante de sangre y de médula, sé buena gente. Manda medio tiempo y ponnos en tu vida y será más feliz. ¡Nos vemos!